Bueno, buenas noches. Esta sería la clase 6. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Y en este momento vamos a ver los pasos para realizar la justificación. Como les había dicho, van a ser videos de 10-15 minutos más o menos, pero van a venir acompañados de una lectura y una actividad a realizar, que en este caso sería realizar la justificación de sus proyectos siguiendo pues los lineamientos que se esperan. Eh, Como lo ven, eh, yo espero que al terminar este segundo corte me entreguen un documento que contenga entre 5 y 7 páginas. Recuerden que vamos a hacer objetivos, justificación, metodología e impactos, resultados, impactos esperados. Los dos elementos más largos son la justificación y la metodología. Cada uno va a tener entre 2 o 3 páginas. El mínimo son dos, menos de dos no cuenta. Hay que llegar hasta las 2 páginas de justificación, de 2 a 3 páginas. Entonces, bueno, vamos a arrancar con los elementos que debe contener una justificación. ¿Qué es justificar? Pues obviamente es exponer las razones. Yo lo que les sugiero, piensen que en la justificación ustedes se tienen que poner en la posición de un vendedor. Piensen que ustedes tienen que ir a vender esta idea, que se la tienen que vender a un jurado, a una persona que les va a financiar el proyecto. Entonces tienen que exponer las razones por las cuales ese tema es tan importante y por lo cual se tiene que realizar ese tema. ¿Cómo se puede presentar buenas razones? Pues, por ejemplo, diciendo cuáles son los beneficios que va a aportar ese tema cuando se concluya, o las personas que va a beneficiar, puede beneficiar a su jefe, a su empresa, a una comunidad. Lo mismo, tienen que pensar en los aportes que va a aportar. Vale la pena realizar el estudio. Piensen en cuáles son los posibles aportes que va a generar la realización de su proyecto de investigación. Estos interrogantes los tienen que tomar en cuenta porque les va a ayudar al momento de redactar su investigación o su justificación. Entonces, ¿para qué servirá y a quién le sirve ese proyecto? Ojo, que tienen que estar conscientes. ¿Para qué? Recuerden que así como lo hacíamos en el resumen, ¿se acuerdan que les di los tips para redactar resumen? Que era responder las preguntas de quién, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. Pues la justificación sería como ampliar esa parte del por qué y para qué. Entonces aquí siempre vamos a escribir pensando en responder por qué debo hacer esa investigación y para qué debo hacer, para qué servirá esa investigación. Entonces, ¿para qué sirve esa investigación? ¿Y a quién le va a servir? ¿A qué personas? Puede ser una comunidad, puede ser una empresa, puede ser a una persona, pero le va a servir a alguien esa investigación. Si esa investigación no le sirve a nadie, pues seguramente no valdrá mucho la pena realizarla. Piense en la utilidad y en los beneficios que va a llevar esta investigación. Siempre tenemos que intentar, todas estas preguntas son como eh, pensar en las razones que hacen que ese proyecto valga la pena. Piensen en qué va a pasar con ese proyecto cuando lo terminen, qué va a pasar con esa información, porque en algunos casos esa información va a ser operativizada, de pronto se va a convertir en un manual o en un manual de funciones o algo así por el estilo. Piensen en cuál va a ser la trascendencia después de que ustedes culminen esta investigación. Algunos proyectos van a encargarse de tapar algunos vacíos o de llenar vacíos que hay en el conocimiento puntual del campo de estudio de ustedes o del fenómeno de estudio. Si eso es así, si ustedes van a descubrir algo nuevo, van a proponer algo realmente nuevo, tienen que decir eso en la justificación, eso les va a dar mucho valor. Lo mismo, desde el campo metodológico, es probable que sus investigaciones propongan cosas nuevas en cuanto a recolección o análisis de información. Si es así, sería muy bueno mencionarlo en la justificación porque eso les daría mayor valor. Piensen en la conveniencia, en la funcionalidad que va a tener su proyecto. O sea, con esto quiero decir lo que les decía ahorita, ¿para qué sirve ese proyecto? Lo mismo, el impacto que va a tener esa investigación a las personas que va a afectar esa investigación y a las personas que va a beneficiar. Puede que no afecte a ninguno y beneficie a muchos, pero por ejemplo, pueden que sus resultados beneficien a la empresa en cuanto a productividad,
pero afecte a los empleados porque les puede llegar a subir las horas de trabajo, la jornada laboral o, bueno, son ejemplos, son ejemplos. Lo mismo, piensen, obvio, todos los problemas de investigación, todos los trabajos de investigación están anclados a una pregunta que básicamente la pregunta responde a un problema. Pero piensen en la forma en que su proyecto va a ayudar a resolver esos problemas que ustedes quieren solucionar, esas preguntas de investigación. Todo eso debe ir registrado en la justificación. Entonces vamos a hablar de conveniencia, a quién conviene, de relevancia social, a quién va a afectar, a quién va a ayudar. Puede que ayude a una, a muchas personas, a su jefe, a una empresa, a todo un barrio, y en las implicaciones que tiene su proyecto. Igualmente, algunos proyectos van a tener mucho valor teórico porque van a proponer teorías o conceptos, no todos. Pero si es así, explíquelo en la justificación porque le daría mucho valor. Y lo mismo, como les decía ahorita, es probable que algunos de los proyectos vayan a proponer nuevas metodologías, unos instrumentos pues, innovadores. Si ese es el caso, ustedes tienen que plantearlo en la justificación. Ojo, pues muchas personas creen que la justificación eh, tiene que pues, ir muy argumentada. La argumentación de la justificación para mí va más en usted en exponer esas razones. Obviamente, si usted quiere valerse de algunas citas, si cree que las necesita, por ejemplo, utilizar cifras, ayuda mucho para crear y dimensionar qué tan grande es su fenómeno. Pero aquí hay que exponer sobre todo razones que estén ancladas con su realidad concreta, con su espacio donde va a desarrollar, sobre el problema que va a investigar sobre la comunidad. Ahí van a encontrar las razones que van a ayudar como a darle argumento, validez a esta justificación. Entonces, por ejemplo, ¿qué argumentos? Piensen en qué aportes va a traer su investigación para la ciencia o para un conocimiento en específico, su campo de estudio, ya sea la administración, ya sean los sistemas. Piensen las contribuciones o, bueno, las soluciones que tienen o qué soluciones puede llegar a plantear. Recuerden, nosotros partimos de un problema de investigación. Como es un problema de investigación, nos preguntamos cómo afecta, cómo afecta este problema a determinada realidad y vamos a buscarle una solución. Cuando encontremos cómo plantearle esa solución, vamos a una fase de recomendaciones donde intentamos implementar algo para que este problema no siga sucediendo. Entonces piensen cómo sería esa fase de recomendaciones desde ahora. Todos los beneficios, a quién va a beneficiar, como les decía ahorita, qué utilidad puede tener y para qué servirá. Recomendaciones en el momento de escribir. Lo que les decía aquí, por ejemplo, miren el punto, bueno, escriban siempre pensando en que ustedes van a vender una idea, que eso es un producto a vender y que se lo tienen que vender a un jurado o se lo tienen que vender a un profesor o a alguna persona que les va a financiar el proyecto. Entonces tienen que encontrar los argumentos y las razones para convencer a esa persona de que ese proyecto vale la pena. ¿Cómo? Hay que escribir bien. Hay que encontrar unas muy buenas razones que justifiquen este proyecto. Tienen que ser precisos y contundentes, no hablar por hablar, como les decía en el video pasado. Ir al grano. Ir al grano significa, eh, por cada párrafo, tratar de desarrollar una sola idea, pero no una página, dos páginas dándole vueltas y vueltas y vueltas a una misma idea. Hablar lo que se tiene que hablar, sin más ni menos. Esto, si ven el penúltimo punto que les digo, si van a utilizar citas, por ejemplo, los datos y las estadísticas funcionan muy bien para que el lector pueda dimensionar el tamaño de su fenómeno. Tienen que ser persuasivos, así como pues, los vendedores que en San Andresito le quieren vender a uno unos tenis, sí porque sí, ustedes tienen que, sí porque sí, tienen que obligar al lector que continúe y que se interese por el tema de ustedes. Que el lector, después de leer la justificación, diga, este proyecto es muy importante, hay que hacerlo. Bueno, este señor se llama Javier Navas González. Entonces, Javier Navas González es un profesor mexicano. Abajo ven que acá hay un asterisco y abajo de la pantalla hay otro asterisco. Ahí está el link donde consultarlo. Este señor tiene como usuario en YouTube se llama asesor de tesis.
Es muy bueno, es muy interesante, les puede servir, consúltenlo. Pero de él retomo 4 criterios que él tiene para elaborar una justificación que me parece muy válida. Entonces dice que toda justificación debe ser pertinente, relevante, acotada a algo, o sea, delimitada y viable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues vamos a verlo punto por punto. Entonces, en cuanto al nivel de pertinencia, ¿pertinencia qué significa? Que pertenece a algo, ¿no? Entonces, todo proyecto es pertinente ¿a quién? Entonces, el nivel de pertinencia, por ejemplo, puede ser muy pertinente para ustedes como personas, responde a su interés personal, puede ser pertinente a un grupo, comunidad, empresa. Entonces, tiene que decir que el problema de ustedes es pertinente, por ejemplo, a la empresa tal y explicar que más allá de que sea pertinente, por qué además es importante. Lo mismo, bueno, lo que les decía, puede tener pertinencia social, puede tener pertinencia para una empresa o puede ser pertinente a la ciencia. Entonces tienen que delimitar, por así decirlo, o pensar en el momento de redactar su justificación, el nivel de pertinencia de su justificación. Eh, la relevancia, obviamente, relevancia igual a importancia. Entonces piensen, ¿a quiénes afecta el problema? Porque recuerden, puede afectar a una persona, a muchas personas, a una comunidad como tal, puede afectar a una empresa, a los empleados, a los jefes. Bueno, piensen a quiénes afecta. Eso lo tienen que escribir cuando hablen de relevancia, porque, por ejemplo, si su nivel de afectación, el problema que va a investigar, tiene un nivel de afectación muy alto, seguramente la relevancia de su proyecto es muy importante. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer un proyecto sobre la falta de agua potable en una comunidad de 10 personas que hacer un proyecto sobre la falta de agua potable en un municipio de 200.000 personas. Obviamente el nivel de relevancia va a cambiar, no quiere decir, pues son ejemplos, no quiere decir que pues obvio todo el mundo se merece agua, pero el nivel de relevancia de esas 200.000 personas que no tienen agua en términos pues de desarrollo de, por ejemplo, ustedes y buscar plata para financiación, pues obviamente el proyecto que solucione el problema de agua a 200.000 personas va a tener eh, mayor interés que el que desarrolle la falta de agua en 10 personas. Lo mismo, ¿a cuánto se afecta? Lo mismo que les decía, piensen, cuantifiquen qué tan grande es su problema y cuáles son esos beneficiarios o afectados que tiene ese problema o los beneficiarios que van a tener cuando ustedes solucionen ese problema de investigación. Entonces, los límites tienen que delimitar. En la justificación se tiene que hablar de los límites que tiene su problema de investigación. Esos límites pueden ser enfoques de investigación, por ejemplo. Si usted trabaja con un enfoque cualitativo, hay unos limitantes. Si trabaja con el enfoque cuantitativo, hay otros limitantes. Por ejemplo, si trabajo con el enfoque cuantitativo, me voy a perder de la opción de dialogar sí con las comunidades. Me voy a basar en estadísticas y en encuestas. Y viceversa. Entonces, lo mismo, hay que delimitar porque recuerden, sus proyectos se desarrollan en un tiempo y espacio específico. ¿Qué quiero decir con eso? Se desarrollan en un lugar concreto y en un periodo determinado. Tienen que delimitar eso, tienen que escribir eso. Y por último, la viabilidad, que es el margen de consecución. Si un proyecto no es viable, si desde el principio que se plantea se vislumbra que no va a tener o que tiene muchas o muy pocas posibilidades de que se concrete ese proyecto, obviamente es un proyecto que no es viable y a lo mejor no vale la pena realizarlo. Entonces piensen en la viabilidad. Que es tan viable por el tiempo, tienen el tiempo suficiente para desarrollarlo, qué tan grande es la población, alcanzan con el tiempo, con el dinero que tienen para hablar con toda esa población, qué van a requerir para hablar con esa población. El dinero y los materiales también hablan de la viabilidad. ¿Necesita mucho dinero para realizarlo o no? ¿Cuántos materiales necesitan o no necesitan materiales? Lo mismo, piensen en la aplicación o la aplicabilidad de sus proyectos terminados
o la administración que sugieren estos resultados que tienen pueden llegar a ser administrables, por ejemplo, las soluciones que ustedes tienen. En algunos casos esa administración aplica, pero si piensan en la aplicabilidad de sus proyectos, porque por ejemplo, si los resultados que ustedes van a obtener no son aplicables, a lo mejor el proyecto no valga tanto la pena. Pero por eso, acá ustedes tienen que decir razones que justifiquen que el proyecto se realice. Aquí tengo unos ejemplos. Los traigo, no espero leerlos todos, los dejo ahí para que ustedes los miren. Quiero mostrarles solamente pequeñas cosas de cómo las justificaciones hablan de razones por las cuales es importante realizar esos proyectos. Estos ejemplos vienen de tesis doctorales. Son justificaciones muy largas, extraje solo párrafos. Eh, entonces, mire, por ejemplo, acá. No obstante, pocos estudios han enfocado en los prejuicios, estereotipos y discriminación que existen sobre esta población en su trayecto y sobre todo en cómo son vividas esas experiencias, ya que una gran parte de los estudios acerca de la discriminación se enfocan en la perspectiva de quienes la promueven. Bueno, acá nos está diciendo que ese proyecto es importante hacerlo porque la mayoría de los trabajos que se realizan ahí hablan o desde la perspectiva de determinadas personas, pero olvidando a las víctimas. Entonces aquí nos está dando una razón por la cual es importante realizar este proyecto. Miremos aquí otra partecita. Entonces, esta es otra tesis. Entonces, desde el segundo punto dice, mi propuesta es acorde con la realidad social del país y de la ciudad. La migración hacia Estados Unidos es un fenómeno imparable y los migrantes son una población invisibilizada dentro del territorio mexicano. Al definir tácticas de vida empleadas por los migrantes, pude comprender la realidad, sugerir posibilidades de ayuda y denunciar y mostrar al lector problemas que afectan a estas personas en tránsito. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Ah, bueno, ese proyecto es muy importante porque es acorde con una realidad que sufre el territorio, en este caso México. Y él espera con ese proyecto denunciar, mostrar y sugerir ayudas. Entonces, aquí nos está veniendo el proyecto, nos está diciendo por qué es importante. Entonces, bueno, para terminar con el elemento de justificación, dejo este ejercicio. Por favor, trabajenlo en esta semana y la siguiente semana me envían el borrador. ¿Qué les pido? 2 páginas, de 2 a 3 páginas, donde ustedes hagan el ejercicio de realizar su justificación. Yo los sugiero que lo hagan por estos nivel de pertenencia, relevancia, acotación, viabilidad. Si lo quieren hacer de otra forma, no hay ningún problema, pero hagan el ejercicio de construir las 2 páginas de justificación. Bueno, así que además recuerden realizar la lectura cuando nos hablan del elemento de justificación. Yo les escribo puntualmente de qué página a qué página deben leer para esta clase, por favor. Y hacer el ejercicio. Entonces, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana.